interrelación orgánica en la que también jugaría un papel muy importante el capital y en el cual también tendría una incidencia muy importante el eje del saber-poder. Sería, por tanto, una relación de tres elementos cuya configuración específica se concretaría históricamente de diversas formas y siempre apoyada, en el caso del capitalismo, a través de dos mecanismos, ¿no? Que sería el mecanismo de la capitalización y el mecanismo de la apropiación. Moore, para demostrar todo este tipo de cuestiones en Marx, Moore se apoya en una serie de pasajes del tercer tomo del Capital, los cuales no voy a discutir para no irme mucho de tiempo, pero bueno, deciros sencillamente que Moore quiere encontrar en Marx algo así como una teoría de la subproducción, de la subproducción y de la subproducción en la naturaleza, que en realidad, en mi opinión, no está formulada de manera tan clara en Marx, pero bueno, Moore se quiere apoyar en ello para, en fin, si me podéis decirlo con un pequeño chascarrillo, para darse un cierto predicamento, pero que en cualquier caso yo creo que no es necesario, ¿no? Pero bien, como digo, Moore se apoya en Marx para intentar ver este carácter socioecológico de la acumulación del capital, ¿no? Que entiende, que sostiene que teniendo en cuenta la ratio última del capitalismo, esto es, esta producción como fin en sí mismo, este crecimiento constante, nos dice que Moore, que esta acumulación de capital solamente puede desplegarse históricamente apoyándose, esto es muy importante, apoyándose en una noción de naturaleza barata que se acompañaría de un trabajo y de una energía igualmente infravalorados. La noción de barato en Moore no haría referencia a una característica inmediatamente connatural a estos elementos, sino que para Moore barato, esta naturaleza barata, este trabajo barato, esta energía barata que es necesaria para la acumulación del capital, barato hace referencia en Moore, y cito directamente, a una estrategia, a una práctica, a un cierto tipo de violencia que moviliza a todas las clases del trabajo con la compensación más pequeña posible. ¿Qué nos está diciendo aquí Moore? Que efectivamente la acumulación del capital se necesita de un trabajo, de una naturaleza y de una energía baratas que en realidad solamente puede obtenerse a costa de violentar esos mismos términos sobre los cuales se inflige, ¿no? Es decir, para Moore la naturaleza, el trabajo, la energía son baratas única y exclusivamente dada su subsunción y subordinación violenta al circuito productivo, lo que por otra parte hace lógico que el proceso de acumulación de capital siempre se tenga que ver acompañado de esa apropiación y de esa expropiación, ¿vale? Bien, yo sé que la exposición ha sido muy comprimida, ¿vale? Pero creo que a pesar de la compresión sí que se puede ver que tanto la teoría de Saito como la de Moore nos demuestran claramente que yo creo que el aparato conceptual marxiano se puede utilizar fundadamente para reflexionar sobre la cuestión de la crisis medioambiental. Sin cuestionar lo que suponen sus propuestas, sí que creo que puede ser interesante, también porque lo que me interesaba en esta ponencia era presentar una mayor cantidad de perspectivas posibles. Sí que creo que es necesario que este tipo de propuestas más teóricas se vean acompañadas de otro tipo de propuestas más concretas que nos permitan ver, ¿no?, pues cómo podemos transitar esa transición ecosocial que es necesaria ya de manera concreta desde el presente, ¿no?, y no solamente dedicarnos a desarrollos más teóricos. En este sentido, yo creo que ya no cabe duda que la gravedad de la crisis medioambiental no precisa ya demostrarse exponiendo datos alarmantes, ¿no? Es conocido que la meta a la que necesitamos aspirar como sociedad es a construir una sociedad deseable, donde merezca la pena vivir, pero que también sea consciente de sus límites biofísicos. En este sentido, dado ese fin, que yo creo que cada vez de manera más mayoritaria se entiende como un fin necesario y un objetivo que tenemos que alcanzar, es evidente por ello que la necesidad de concienciar a la sociedad comparta hoy espacio en las estanterías de novedades con reflexiones que, sin abandonar la tradición marxiana o apoyándose en cualesquiera otras tradiciones teóricas, sí que nos dan cuenta de ciertas dificultades y ciertos problemas que debemos tener presentes ya hoy día, debemos tener presentes en esta transición energética y ecosocial que hemos de acometer, exponiendo asimismo desde un punto de vista más global la relación que existe entre las estructuras de poder y los factores ambientales. En este sentido me interesan dos teorías, una de las cuales no voy a hablar,
la teoría de la cual no voy a hablar, voy a comenzar con ella, es la teoría de Hoover. Tiene un pequeño texto que se llama Cambio climático y lucha de clases, si no me equivoco, lo tenéis, salió como más o menos en 2020, yo creo, en Verso. Es un texto, el de Hoover, que nos presenta cómo la cuestión de la transición ecosocial se tiene que empezar a ver también como, bueno, esto yo creo que es algo evidente, pero que se tiene que empezar a ver y a demostrar como un problema que también es un problema de clase. Él está muy interesado en el hecho de que la transición ecosocial no se vea como una cuestión de mero cambio de hábitos individuales, que no se vea como una cuestión en la cual todos debamos, si queréis, aportar del mismo modo y a través de nuestros propios hábitos, sino que se tiene que ver como un problema fundamentalmente económico que implicará la redistribución y distribución de beneficios a unos sitios y otros. Entonces nos propone como un programa de cambio en el cual, bueno, pues intenta hacer ver que una sociedad más verde también tiene que ser una sociedad en la cual haya una mayor redistribución de la propiedad. Os recomiendo la obra de Hoover, yo creo que es muy aprovechable, pero aquí me voy a referir a la obra de Keohane, que no sé si... Es que no sé si lo tengo escrito por ahí, pero bueno, Keohane no está, no tengo ninguna cita de Keohane. Keohane, si no, os lo escribo luego. Keohane, en lo que nos encontramos en Keohane, que tiene un libro que se llama Naturaleza como espacio de lucha, lo que encontramos en él es una reflexión acerca de la intersección de las condiciones medioambientales con diversos ejes de poder, ¿vale? Particularmente con el eje de poder de la clase y el eje de poder de la raza. ¿Qué afirma Keohane? ¿Cuál es su afirmación principal? Afirma que el entorno natural es el ámbito de la realidad que más fuertemente está impregnado por la política y nos muestra que, de hecho, las desigualdades medioambientales son siempre un factor estructurante de las relaciones de poder político. Si la crisis climática, sostiene Keohane, ha sido provocada por el capitalismo y por el desarrollo económico del capitalismo, dice, resulta poco probable que se hayan trascendido estos conflictos capitalistas antes de que hayamos encontrado la forma de acometer la propia crisis medioambiental que ha generado el capitalismo. Así que lo que nos propone Keohane es que también abordemos estos conflictos que genera el capitalismo. Partiendo de tal premisa, la intervención de Keohane muestra la interrelación de estos ejes de poder que he mencionado en diversas situaciones. Muestra por ello que las condiciones medioambientales y la racialización, por ejemplo, conforman un dispositivo que estructura espacial y corporalmente el capital ya desde sus orígenes, ¿no? Nos muestra que históricamente, y yo creo que esto en realidad, o sea, como dicho en abstracto, suena como muy novedoso, pero en realidad es algo que conocemos muy bien. Históricamente, el capitalismo ha situado a las poblaciones sometidas a múltiples ejes de opresión en aquellos enclaves geográficos o urbanos más degradados y cercanos a zonas de riesgo, concentrando en dichas poblaciones también los trabajos más penosos y nocivos, ¿no? Es un fenómeno conocido, ¿no? Pues el uso mismamente de trabajo esclavo para la economía de plantación, que podríamos considerar una declinación histórica de esta cuestión, se menciona en libros y en textos como el de Eric Williams, que yo creo que es conocido por todos, ¿no? Independientemente de ese posible estudio de caso, el interés en Keohane por apuntar al medio ambiente como un factor que forma parte de la estructura sistémica del capitalismo es una constante en toda su obra, ¿no? La perpetuación del estado de cosas que subyugaría la naturaleza a los dictados del capital, nos dice, se materializa en ciertos elementos como los instrumentos de garantía de capitales o ciertas soluciones que se ha pretendido dar al cambio climático, como son los mercados de derecho de emisión de polución, ¿no? En los que podemos entrar si queréis en el turno de preguntas si no sabéis a lo que me refiero, ¿no? Cuyo efecto, el efecto de todo ese tipo de instrumentos, se acompaña además con el tradicional rol de los estados-nación, ¿no? Para Keohane, los estados-nación serían algo así como los necesarios intermediarios entre el capital y la naturaleza que ejercerían la autoridad que capacita, que regula el uso de las condiciones de producción para que el capital pueda explotarlas, ¿no? Para Keohane, el Estado-Nación sería algo así como un factor que, limitando la insaciable dinámica de apropiación del capitalismo, posibilitaría de forma efectiva la explotación de la naturaleza. Bien, vemos entonces que Keohane dirige su atención a los principios, a las estructuras que constituyen las líneas rectoras de la acción política y las bases de la transición ecosocial, ¿no? Con ello queda claro entonces que el capitalismo, esto es algo evidente, impacta de forma directa en los espacios, en los intereses y en la economía de las poblaciones y que
como ya he dicho antes, es necesario virar radicalmente de rumbo. La forma de vida occidental actual no es universalizable, no es sostenible y por ello no es deseable. Y hemos de dotarnos, por tanto, de herramientas que nos permitan pensar otro tipo de sociedades a las que podamos tender no ya únicamente por oposición a lo que tenemos ahora, es decir, no desde el punto de vista de la mera oposición abstracta al capitalismo desde la que practicamos habitualmente desde una perspectiva marxista, sino que hemos de dotarnos de herramientas que nos permitan pensar ya aquellos espacios utópicos. En este sentido, yo creo que una de las mejores herramientas para pensar ese tipo de espacios utópicos, y con esto paso a otra de las propuestas que os quería presentar ahí, yo creo que una de las teorías que mejor nos permite pensar de manera positiva esos otros espacios utópicos es la teoría de las necesidades. Teoría de las necesidades que, probablemente lo conoceréis, se desarrolló, entre otros, por autores como Gortz y como Heller, pero que está siendo desarrollada también actualmente por autoras tan españolas como puede ser Carmen Madorrán, que tal vez alguno de vosotros conoceréis. Bien, en sus investigaciones Carmen Madorrán ha presentado la teoría de las necesidades como una aproximación negativa al problema de la vida nueva, es decir, que indica aquellos elementos generales sin los cuales el ser humano no puede ni siquiera realizar un proyecto de vida buena que elige. ¿Vale? El enfoque marxiano para Carmen Madorrán es particularmente importante, dado el hincapié de Marx en el carácter sociohistórico de las necesidades y la conciencia que tiene Marx de la influencia de la dinámica capitalista en su generación. Esta conciencia, a ver, esto es muy claro en Marx, ¿no? Si recordáis, si queréis, el capítulo, bueno, no necesariamente el capítulo de la jornada laboral, pero si recordáis en el Capital toda la conformación de la cuestión del salario, el propio Marx nos dice ahí que, bueno, que el precio de la fuerza de trabajo es algo variable porque depende también, ¿no?, de las condiciones históricas que tiene siempre el proletariado, porque dependiendo de las necesidades que haya inscritas en una u otra sociedad, el valor de la fuerza de trabajo será, bueno, pues de una u otra manera, ¿no? Entonces, como digo, el enfoque marxiano es particularmente importante en la formación de esta teoría de las necesidades. ¿Y qué es interesante de esta teoría de las necesidades? Pues más allá de la formulación de las necesidades básicas y fundamentales de nuestra especie, lo interesante de la teoría de las necesidades es que, desde la radical conciencia de la interdependencia de las personas, advierte sobre la responsabilidad de carácter ético, sobre la responsabilidad de carácter social, que provoca el incumplimiento de estas necesidades, tanto en el presente como con respecto a generaciones futuras. Y en este sentido, la teoría de las necesidades constituye una piedra de toque para todos los sistemas socioeconómicos según sean o no capaces de satisfacer estas necesidades que ella propone. De esta forma, teniendo en cuenta lo establecido por esta teoría de las necesidades y teniendo en cuenta también el actual contexto de extralimitación de los márgenes de sostenibilidad de nuestro entorno natural, la posibilidad de que la transición a un modelo socioecológicamente perdurable sea justo y sea equitativo depende, en opinión de Madorrán y de la teoría de las necesidades, de dos límites. El propio límite de las necesidades humanas y el límite de la propia sustentabilidad ecológica. En palabras de Madorrán, y tenemos aquí en resumen, justo. En resumen, las necesidades humanas constituyen un límite social por debajo del cual se vivirían situaciones de privación y carencia que como sociedades deberíamos tratar de evitar. En segundo lugar, el criterio para la ponderación de modelos socioeconómicos atiende a los límites ecológicos, más allá de los cuales se producirían situaciones de extralimitación que tendrían consecuencias negativas para las sociedades humanas. Por tanto, tenemos el primer límite, el límite de las necesidades, y el segundo límite, ¿no?, esos límites ecológicos más allá de los cuales no podemos pasar. Esos límites, sigue diciendo aquí Madorrán, sumados al agotamiento de recursos no renovables y a la situación ecológica a la que hemos conducido al planeta, dañarían los intereses de las generaciones futuras. Por tanto, supone un límite ético de cara al futuro. Por tanto, tanto para las generaciones humanas presentes como para las futuras, el límite que impone la biosfera define el margen superior de que disponemos para la satisfacción de nuestras necesidades. Bien. Pues termino la cita y hasta aquí la presentación, ya sé que muy comprimida, de algunas de las contribuciones más recientes que se ocupan del problema de la transición ecosocial.
Dicho esto, me gustaría ahora comenzar con la crítica de Homburg, porque según creo, exponer los posibles defectos de las teorías que tal vez por cierta querencia o cierta tradición podemos apoyar, creo que nos puede ayudar a conformar, desde luego, análisis más fructíferos y conversaciones más ricas. Como vamos a ver al final, ¿no? La crítica de Homburg, si bien resulta certera en ciertos aspectos, vamos a ver que nos va a permitir ponderar un poco mejor también que está debajo de las críticas marxistas que he presentado al principio, ¿vale? Porque como vamos a ver, la crítica de Homburg sí, pero no. Pues bien, paso con ello a la crítica a la perspectiva marxiana de la ecología que se presenta en la obra de Alf Homburg. Como os he dicho al principio, este autor es un antropólogo que ha dedicado su obra a la reflexión sobre la tecnología y a la forma de dinero desde una perspectiva ecosocial para la cual se apoya fundamentalmente en las enseñanzas de la biofísica de Georgescu Roel. Deciros también que me voy a referir únicamente a los aspectos más relevantes de su argumentación a efecto de lo que he presentado en estas líneas, ¿vale? Luego tiene muchos como estudios de caso, hace además estudios antropológicos, habla como de diversas sociedades. A eso no voy a meterme aquí y por ello, como anuncié al principio, me voy a dedicar solamente a presentar dos de sus cuestiones. En primer lugar, su crítica a la tecnología, que ya os digo que es un pelín pesadilla, y en segundo lugar su crítica a las teorías marxistas que realiza particularmente a través de una crítica de la forma de dinero. Bien, vamos a ver lo que se refiere a la cuestión de la tecnología. En lo que se refiere a la tecnología, Homburg impugna de manera frontal aquella imagen que presenta a la tecnología como un elemento generado por el conocimiento humano. Es decir, discute aquella imagen que presenta la tecnología como un mero producto del ingenio de las personas y, en esa medida, pues algo así como patrimonio de la humanidad al completo, el cual se impondría sobre una naturaleza aparentemente externa que se encontraría de forma natural abierta a la investigación científica y a la manipulación técnica. Según él, esta imagen, que podemos considerar pues, como la imagen habitual que se tiene de la tecnología, ¿no? En la que se presenta, la tecnología no es ni buena ni mala, es un instrumento, depende de cómo la utilicemos, ¿no? Es decir, podríamos asimilar este tipo de visiones. Para él, esta imagen, propia, como digo, de los discursos de la economía, de la ingeniería convencionales, impiden ver que en realidad la tecnología es un artefacto plenamente social. Un artefacto que reposa, de hecho, sobre condiciones muy determinadas. Más específicamente, la tecnología representaría para Homburg la intersección de tres factores diferentes. En primer lugar, el factor de las propiedades de la materia y la energía que la hacen posible, con los efectos entrópicos que la energía tiene, además, con los efectos entrópicos que además acompañan a la energía. En segundo lugar, sería la intersección también del conocimiento técnico que permite combinar esos elementos materiales de tal forma que dé lugar a un resultado determinado que se desea. Y por último, el tercero de los elementos, las dinámicas económicas de intercambio entre las comunidades que se dotan de tal tecnología, ¿no? Como es evidente, este esquema tripartito, lo he enunciado también, asume los presupuestos de la economía ecológica moderna, ¿vale? Que explicaría el crecimiento financiero en términos entrópicos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el proceso productivo, como forma o como manifestación de intercambio de energías de las personas con el entorno natural, no es un mero proceso de acumulación o de agregación de energía. Esto es, no es un mero proceso de crecimiento, no es un mero proceso expansivo. Bajo esta lupa, bajo este prisma, el proceso económico se entiende antes bien como un proceso de apropiación del orden respecto de un sistema de energía y materia dado, ¿vale? O sea, es apropiación del orden y un orden que después se va a pasar a dispersar, ¿no? Como digo, un proceso de apropiación del orden en el cual la tecnología va a actuar como un elemento inherente al mismo. Todo ello, ya lo he dicho, en un conjunto dado de relaciones de intercambio específicas que regulan y dan forma a estos intercambios y flujos de energía y materia, ¿vale?
Visto bajo tal prisma, bajo el prisma de carácter biofísico, la tecnología, por tanto, es inseparable de la redistribución de recursos que generan los mecanismos del mercado y los flujos monetarios que acompañan a los mecanismos del mercado, a los cuales les subyace siempre una apropiación y una canalización de la energía, del tiempo de trabajo y de extensiones de tierra productiva. Si la tecnología está ligada al mercado, es por tanto inescindible, es decir, es inseparable a sí mismo de las asimetrías económicas y las asimetrías energéticas que genera el sistema capitalista y que, por tanto, por su propio funcionamiento, como ya sabemos, genera también desigualdades. De esta forma, lo que nos quiere mostrar Homburg es que el saber y la tecnología que genera este saber jamás opera en el vacío social ni en un plano meramente idéntico. De hecho, nos dice Homburg, el conocimiento técnico nunca va más allá de ser nunca sería nada más que una mera abstracción si no se materializara también en un proceso metabólico. Esto es, en un determinado sistema de intercambio, de apropiación de flujos de energía. Como ya se ha dicho, este sistema de flujos de energía se encontraría a su vez siempre conformado por relaciones de intercambio económicas y por ende determinados por el mercado global. Lo único que nos está intentando decir es que tecnología, flujos de energía y relaciones de mercado son una tríada que es inescindible, ¿vale? Eso es lo único que nos está intentando decir Homburg. En esta medida, economía y sociedad ya no pueden entenderse únicamente a través del tradicional jefe Foucaultiano del saber-poder, que se vería ahora complementado por un tercer elemento, el elemento material de la energía. A tenor de lo expuesto, para Homburg sería inequívoco que toda tecnología usada en el proceso de producción capitalista tendría a su vez también efectos necesariamente entrópicos. La maquinaria, para Homburg, representa una determinada cantidad de energía fosilizada, cuyos productos manufacturados deben a su vez representar una cantidad mayor de materia energética que la de partida es utilizada para su funcionamiento. Una cuestión en la que necesariamente influyen esos flujos de recursos a nivel global. Bien, hasta aquí un poco la crítica de la tecnología. Yo sé que esto es un poco complicado porque no estamos acostumbrados a pensar en esta cuestión de flujos energéticos, pero yo creo que con la cuestión del dinero puede aclararse, ¿vale? Bien. Dando ya un paso más en la argumentación, se debe tener presente que este conjunto está sustentado para Homburg en el elemento nuclear del capitalismo, que para Homburg es el elemento del dinero. Según Homburg, y aquí voy a ir a la cuestión de la inconmensurabilidad y comensurabilidad, tenemos que cuestionar de manera radical la noción de dinero como un mecanismo de intercambio universal. A este elemento, a la noción del dinero, le es inherente, según Homburg, como principio, la posibilidad de que todo lo existente sea intercambiable en el mercado. Es decir, allí donde hay dinero, allí es posible intercambiar cualquier cosa por cualquier cosa en el mercado. Bien, de entrada, esto que parece una perogrullada puede parecer algo aparentemente inofensivo. Sin embargo, para Homburg, la introducción en el imaginario social de esta idea, es decir, de la idea de que todo lo existente es intercambiable, que todo tiene un precio, implica asumir un alto coste, la ausencia de límites. Bajo esta idea, nos dice Homburg, el tiempo humano y los ecosistemas pasan a ser adquiridos como mercancías, es decir, se hace posible apropiarse de cantidades crecientes de recursos a través del mercado sin violar la apariencia de reciprocidad. Todo lo cual llevaría a ocultar, y cito aquí, las asimetrías materiales del intercambio, fomentando la apropiación del tiempo y el espacio y otras formas de intercambio desigual. De este modo, para Homburg, la hegemonía del dinero en esa función de intercambiador universal tendería a mercantilizar cualquier cosa existente y con ello a generar la perversa dinámica de comportamiento del individuo maximizador, el cual buscaría pagar el menor precio posible para adquirir el objeto de su deseo. Ambas consecuencias procederían de la capacidad del dinero para hacer equivalentes en términos de valor de cambio, es decir, en términos monetarios, dos objetos de muy diferente valor de uso, es decir, dos objetos de muy diferentes cualidades. Trasladar esta característica del dinero al ámbito de los procesos metabólicos de la naturaleza, queriendo hacer ver que la economía humana genera sencillamente algo así como un intercambio desigual con la naturaleza que sería reparable, ¿no? Como pondrían algunas contribuciones de la economía ecológica, significaría confundir el ámbito de la economía con el ámbito de la física, que es un error que, a opinión de Homburg, tiene consecuencias catastróficas. ¿Por qué?
porque Homburg sostiene que al fin y al cabo la noción de valor de uso hace referencia a la utilidad de los objetos. Una utilidad que nos situaría en el plano cultural del consumo. Dado que la noción de valor de uso es, por tanto, una noción del ámbito cultural y social, ¿no? Tenemos que el valor de uso es en realidad inconmensurable en parámetros biofísicos, esto es, en términos de julios, toneladas y hectáreas. Aunque sean precisamente esas medidas biofísicas las que nos permiten tener conciencia del impacto de la economía en nuestro entorno natural. E incluso nos dice Homburg, incluso aunque resultara deseable realizar una equivalencia entre ese plano del valor de uso y el plano biofísico, nos dice Homburg que el dinero sencillamente no puede compensar la entropía. Esta es la cuestión fundamental, ¿no? Sea cual sea el modo de producción, el dinero jamás puede compensar la entropía. En términos entrópicos, la acumulación de capital no significa nada más que expandir la infraestructura productiva y aumentar con ello la disipación de recursos. Por todo ello, y en definitiva, cuestionar la idea del dinero como instrumento de intercambio universal es lo único que nos puede permitir salir de ese esquema de la equivalencia inexacta de valores que promovería el mercado, el cual propone que cualquier elemento tiene un precio correcto, ¿no? O sea, como cuestionar el dinero nos permitiría cuestionar justamente la idea de que cualquier cosa tiene un precio correcto y por tanto nos permitiría cuestionar a un tiempo esa noción de la comensurabilidad infinita que propone el mercado, que es lo que a ojos de Homburg en términos biofísicos no tiene ningún sentido, ¿no? A pesar de que resulte contraintuitivo desde nuestra conciencia moderna, debemos comenzar a asumir sencillamente que ciertas cosas no poseen aquel valor abstracto cuya sustancia Marx vio en el trabajo humano. Bien, lo comentado permite adivinar, y con esto os prometo que me voy acercando al final, o sea que no os preocupéis, permite adivinar las líneas fundamentales de la crítica de Homburg al planteamiento marxista. Él mismo define a la corriente de estudios marxistas, y esto creo que lo tengo ahí, sí, justo, lo tenéis ahí, es la tercera cita, como aquella perspectiva que representa la idea fundamental de que el intercambio mercantil habitual oculta transferencias asimétricas de recursos, los cuales contribuyen a la acumulación de capital en las manos de ciertos individuos y grupos a costa de otros mercantiles, ¿no? Una serie una apropiación de ciertos individuos a costa de otros individuos que, añadimos por nuestra parte, pues justificaría la expropiación de los medios de producción de dichas manos para, ¿no?, socializar la estructura económica. Esta es la visión que tiene Homburg de la perspectiva marxista. La definición expuesta por sí sola deja entrever que a ojos de Homburg la perspectiva marxista no lograría superar el velo cultural de la moneda. Es decir, que la perspectiva marxista a ojos de Homburg seguiría atrapada en ese paradigma del dinero como mecanismo de intercambio universal. El núcleo de dicha creencia, que compartiría a ojos de Homburg, que compartiría el marxismo con otras teorías económicas, reposaría sobre una concepción esencialista del valor. Dicha concepción esencialista tiene como axioma o como principio constitutivo la idea de que a todo valor de cambio le es o le debería ser inherente, le debería ser esencial, le debería ser inherente, iba a decir inmanente, pero no, inmanente no, inherente, una relación con cierto sustrato de carácter objetivo y material. Es decir, presupondría que todo valor de cambio se corresponde o debería corresponderse de forma exacta con un cierto elemento material. En dos palabras, que en el mercado hay o debería haber intercambio de equivalentes. Sin embargo, ya hemos adelantado que Homburg defiende que una crítica ecosocial de la economía debe rechazar esta idea. Las transferencias asimétricas de recursos materiales no representan una falta de equivalencia exacta entre valores, sino la mera expansión física de la estructura productiva, esto es, la creciente disipación de recursos naturales. Lo que nos está diciendo Homburg es que desde una perspectiva biofísica, la equivalencia que nos presenta el mercado sencillamente no es posible. Teniendo presente las ideas explicadas, no extraña que Homburg sea enormemente crítico con la teoría de Moore que hemos presentado al principio, porque parece que no, pero vuelvo al principio, ¿vale? Cuyo concepto de naturaleza barata le parece rotundamente erróneo, por no decir una completa imbecilidad, porque prácticamente lo dice en esos términos, ¿no? Como igualmente le parece estúpido o tonto todas aquellas teorías que no cuestionen el papel de la tecnología dentro del conjunto capitalista.
Como sabéis, también es bastante célebre y bastante conocido ciertos discursos marxistas, como viene a ser el de Bastani o como puede ser el de Smitek, que tienen una concepción positiva de la tecnología, ¿no? Bien, según sostiene Homburg, una teoría marxista con verdadera vocación ecosocial habría de reconocer que lo que en realidad intentó realizar Marx en El Capital es un acercamiento al carácter mistificador del dinero y su capacidad para ocultar el intercambio desigual entre personas, pero también entre personas y la naturaleza misma. Y desde esta base, una teoría marxista con verdadera vocación ecosocial para Homburg habría de reconocer que ese cacareado desarrollo de las fuerzas productivas es dependiente de una estructura social desigual entre comunidades, fundamentalmente parasitaria en su núcleo. Del mismo modo, ¿no?, que una perspectiva de ese tipo debería, pues, apercibirse de que la sustancia del valor no es únicamente el trabajo abstracto humano, sino que el trabajo abstracto humano es tan solo uno, entre otros muchos, de los recursos biofísicos de los que se apropia la dinámica capitalista. Para Homburg, sí, también lo tengo, muy bien. Voy a la cuarta cita. Para Homburg, desde una perspectiva ecosocial, la diferencia esencial frente a la economía ortodoxa se reduce a la cuestión de si se puede decir que las transacciones mercantiles habituales implican transferencias asimétricas calibradas en términos de historia material o sustancia de las mercancías que se intercambian, las cuales contribuyen a las desigualdades en la economía y el desarrollo. Una teoría que reconozca el significado moral, el significado político de dichas asimetrías en el comercio internacional representa un contrapunto crucial a la fe establecida en la globalización económica y la libertad comercial. Bien, y prometo que voy terminando. Ante la rotundidad y claridad de las críticas de Homburg, solo cabe asegurarse de que cualquier argumentación económica de espíritu crítico asuma en adelante sus observaciones, eso no podemos negar. De entrada, su intervención debería servir para rechazar de forma definitiva las intervenciones tecno-optimistas que han florecido en los últimos años, todas las cuales celebran la aparente ausencia de consecuencias biofísicas de las tecnologías asociadas a las energías limpias, todo esto entre comillas, sin comprender que la estructura tecnológica que es subyacente a estas energías es inseparable de la matriz de desarrollo económico desigual y parasitario que acabamos de ver. No obstante, no me parece tan inmediatamente claro que la intervención de Homburg sea una contestación radical al resto de perspectivas marxianas que aquí he visto. En primer lugar, porque algunas de las intervenciones que hemos presentado tienen yo diría que la perspectiva de Keugeyan en este sentido, tiene una clara vocación de servir de camino, ¿no?, de servir de puente a una realidad social y económico más allá de la estructura capitalista, pero siendo consciente de que, dado que actualmente es la estructura capitalista la que constituye nuestras comunidades, no podemos sino partir de esta misma, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, y por lo referente a las intervenciones más puramente teóricas que hemos visto al principio, esto es por lo referente a la intervención de Saito y por lo referente a la intervención de Moore, no podemos dejar de reconocer que las observaciones de Homburg deberían servirnos para eliminar ciertos conceptos, pues sin duda desafortunados, ¿no?, y realzar más claramente la forma en que el capitalismo se hace con los recursos naturales. Pero yo no creo que eso invalide la propuesta de Saito y Moore. De hecho, ambos autores hablan con claridad de mecanismos de apropiación de la naturaleza y muestran el modo en que el capitalismo subsume al entorno natural a sus dictámenes, conformando a dicha naturaleza incluso al modo de una naturaleza externa que no serviría sino como un mero repositorio de recursos naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente, tanto Moore como Saito, yo creo que entienden esa cuestión de la naturaleza externa como una noción que es artificio del propio capitalismo, no que entiendan como algo sustancial independiente al mismo, ¿no?, sino que entienden que la noción de esa misma naturaleza es algo que genera por su propia dinámica el capitalismo. Yo creo que eso es una diferencia fundamental, ¿no? Es cierto que Homburg identifica muy bien la pulsión marxista por la equivalencia de esfuerzos y sacrificios que está presente en toda la tradición y que podemos recoger en el famoso dictum de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Y tampoco es menos cierto o menos verdadero que la tradición de Marx debe alejarse de ciertas lecturas productivistas que la asimilarían, que la asemejan a la economía ortodoxa que pretende criticar. No obstante,
yo creo que tanto la propuesta de Saito como la propuesta de Moore ahonda precisamente en ese tipo de dificultades y tal y como he intentado hacer ver, lo que pasa que tal vez un poquito rápido, buscan leer en los textos del filósofo alemán, ¿no? Desde una visión, o sea, buscan leer los textos de Marx desde una visión en que la superación del capitalismo sea al mismo tiempo la superación de las necesidades y conceptos artificiosos que el propio capitalismo ha generado, ¿no? La superación de esas necesidades artificiales que genera el capitalismo, la superación de esos conceptos impostados que genera el capitalismo, como la noción de una naturaleza como algo externo y como mero repositorio de recursos, ¿vale? Por todo ello, yo creo que las críticas de Homburg, lejos de disolver la consistencia teórica de estos marxismos ecológicos, generan diálogo, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Precisamente para propiciar un diálogo, yo creo que un elemento que ayudaría a tener un debate verdaderamente fructífero sería que Homburg aceptara trabajar con un concepto algo menos estrecho de lo que significa una teoría marxista, ¿no? Antes hemos visto que este autor considera marxista toda aquella perspectiva, vuelvo a repetir la cita, que considera que el intercambio mercantil habitual oculta transferencias asimétricas de recursos que contribuyen a la acumulación de capital en las manos de ciertos individuos y grupos a costa de otros actores mercantiles. Reducir el marxismo a esta concepción distributiva del mismo, es decir, reducir el marxismo a una teoría que buscaría únicamente que el esfuerzo de los actores mercantiles se valorara justamente, me parece que elimina y oblitera el deseo utopista que late absolutamente en toda la tradición marxista, la cual critica la economía con la esperanza de superar el sistema que perpetúa esas condiciones de desigualdad, no para que sea justo, ¿no? Yo creo que ambas cosas es evidente que están presentes en la tradición marxista, y tanto es así que los autores de la crítica de la extinción del valor, pero no únicamente, sino también muchos otros, ¿no? Han hablado de hecho de un doble Marx, un Marx exotérico, que estaría dedicado a la defensa de la justicia redistributiva inherente a las luchas del movimiento obrero decimonónico, por ejemplo, y un Marx esotérico, que sería un Marx crítico con el fetichismo de la mercancía y los conceptos constitutivos del capitalismo, que es una línea que podemos decir que ha trabajado en esta facultad Clara Ramos con su intervención de Marx, ¿no? Bien, así, esta tensión entre el deseo de equidad en el presente y la justicia en la sociedad por venir, yo creo que ha sido un asunto de debate en la misma tradición marxiana, ¿no? Y ese constante forjeceo, que podemos decir que se decide de uno u otro lado según la lectura realizada, yo creo que ayuda a explicar ciertas posibles inconsistencias que Homburg denuncia, yo creo que certeramente, en la corriente marxista, ¿no? Pero este mismo vaivén es el motivo por el que creo que sería deseable que Homburg intentara mirar más allá de ese concepto tan estrecho de marxismo para posibilitar una conversación más rica, ¿no? Aquí hemos expuesto un ejemplo de los planteamientos teóricos que, enfocándose al futuro, intentan pensar desde ya mismo una sociedad diferente, porque no otra cosa es la teoría de las necesidades, ¿no? Y una teoría de las necesidades que además he marcado que está explícitamente apoyándose en la tradición marxista, ¿no? Al margen de estas vicisitudes teóricas, las discusiones, las propuestas y los debates que he presentado aquí, tal vez un poquito rápido, manifiestan con toda claridad que la tradición teórica marxiana posee sin duda alguna un extraordinario vigor y que sin duda es muy útil para pensar la crisis ecológica que afrontamos. Por todo ello, solo cabe desear que el debate no cese, yo creo que hay motivos para ello, y que lo que acabo de exponer pues contribuya únicamente al mismo. Así que nada más. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues... ¿cómo vamos de tiempo? ¿Fatal? ¿Muy mal? ¿Muy mal?